En vez de llamarnos jóvenes, adolescentes o niños, sino dice menos para que dejemos de ser personas individuales y empecemos a ser un número, una mesa, una más. Porque solidarizarse con un número a una masa es mucho más difícil que hacerlo con un humano, ¿verdad? Si nos llaman menos, es mucho más fácil criminalización, culparnos de toda la delincuencia de la ciudad y pueblos donde vivimos. Somos la excusa perfecta para que los racistas, bajo el argumento de la seguridad y el orden, salgan a hacer justicia, se meten a nuestras casas, destrozan todo y nos amenazan con toda la impunidad. Se sientan fuertes y respaldados. Saben que no les va a pasar nada, puesto hasta la que fecha no ha habido un solo detenido. Y no son peleas entre jóvenes, no son incidentes desafortunados. Estos actos en Castelldefels y Canet de Mar son el vivo reflejo del racismo al que nos enfrentamos cada día. ¿Qué pasaría si un inmigrante entrara con un machete a amenazar a un colegio, un lugar de colonias con jóvenes españoles o europeos? ¿Estarían libres? ¿Se hablarían de cosas a salidas? Seguramente estos actos serían portada en todos los medios, los cuales acusarían a una religión entera por un acto concreto de maldad. Seguramente habría grandes campañas pidiendo la solidaridad de todo el mundo. El tema duraría al menos de 2 o 3 semanas largas. Pero ¿qué sucede cuando los ataques de estas semanas se cierran en contra de jóvenes inmigrantes y además musulmanes? Nada. No pasa nada. Es una pelea entre jóvenes. No es para tanto. Es lo... ¡Bravo! ¿Por qué sucede cuando pero qué sucede cuando los no estás solo?